En este vídeo vamos a repasar algunos circuitos sencillos en los que utilizaremos temporizadores, relés y telerruptores. Este esquema es el arranque y paro de un motor de manera temporizada. Tenemos dos esquemas, pero es el mismo. Este sería de manera unifilar y este el esquema multifilar. ¿Qué tenemos aquí? Pues es el apagado de un motor de manera automática a un tiempo que nosotros le hayamos prefijado. Es decir, venimos y ponemos en marcha el motor y ya nos podemos marchar porque con la ayuda del temporizador en el que hemos fijado un tiempo, él solo cuando llegue el momento se parará. Vamos a ver el circuito. Primero tenemos la protección magnetotérmica. Este sería el pulsador de paro para interrumpir la maniobra en cualquier momento. Este sería el pulsador de puesta en marcha. Y al cerrarse, activamos, por un lado, la bobina del contactor, que al cerrarse, pues pone en marcha el motor. Y a la vez, activamos el temporizador. Este contacto que vemos aquí es el que llamamos de autoalimentación, es decir, nos hace un puente sobre el pulsador de marcha para que una vez que lo soltemos, pues no se apague la maniobra, sino siga alimentada la bobina. La alimentación del motor pasa a través de este contacto cerrado del temporizador, de forma que cuando pase la temporización se abrirá parando el motor y a la vez se cerrará este contacto activando un piloto de aviso de que ya ha terminado la maniobra. Vamos a ver la simulación. Cerramos nuestra protección y entonces pulsamos y se nos pone en marcha el motor. Transcurrido un tiempo, en este caso habíamos puesto solo 4 segundos, pues esperamos que el temporizador llegue a 0 y ahora nos para la maniobra y a la vez se enciende el pilotito de aviso de que la maniobra ha terminado. Naturalmente, siempre que queramos, una vez que hemos puesto en marcha la maniobra, en cualquier momento, sin esperar a que acabe la temporización, podemos interrumpir la maniobra con nuestro pulsador de parada. Aquí tenemos un circuito en el que vamos a hacer un arranque directo de un motor utilizando un detector para que cuando se acerque, por ejemplo, un objeto metálico o cualquier otra cosa, ponga en marcha este motor. Pero además le hemos añadido un temporizador para que cuando transcurra un tiempo se desconecte. Es decir, la maniobra se pone en marcha cuando algún objeto se acerca al detector y no queda permanentemente encendido, sino que a los pocos segundos se desconecta la maniobra. Vamos a hacer la simulación. Cerramos nuestras protecciones y simulamos que hay un objeto que se acerca al detector. Se pone en marcha el motor y el pilotito de aviso y vemos la cuenta atrás del temporizador que va bajando, va pasando el tiempo. Cuando llegue a 0, pues se nos desconecta el temporizador. Ahí lo tenemos, ya se ha desconectado la maniobra. Simulamos de nuevo, está en marcha y transcurrido el tiempo que hemos programado, pues automáticamente se para. Naturalmente siempre podemos interrumpir la maniobra con nuestro pulsador de paro. En este circuito vamos a ver cómo encender 3 lámparas, pero de una manera desfasada o secuencial. Es decir, primero una, luego otra y luego la otra con un retraso. Para esto nos vamos a valer de 3 temporizadores, T1, T2, T3. Cada uno lo hemos programado con un retardo de 1 segundo con relación a la anterior para que cada lámpara encienda 1 segundo después de la siguiente. Vamos a hacerlo con un interruptor que alimenta el primer temporizador. Este a su vez también alimenta el segundo y a su vez el tercero. Es decir, los 3 temporizadores son alimentados a la vez, pero hemos programado un retardo a la conexión en cada uno de ellos. Vamos a hacer la simulación. Cerramos
un segundo, enciende la primera, la segunda y la tercera. Como vemos, hay un retardo de un segundo en cada encendido. Volvemos a repetir. Esta maniobra podría ser perfectamente el arranque de una máquina que necesita pues 3 maniobras diferentes o 3 movimientos, etc. Podemos programar el tiempo que queramos y como veis el circuito es bastante simple. Aquí tenemos otra versión del encendido desfasado o secuencial de 3 lámparas. Este es distinto a otro que hemos visto en el que se alimentaban los 3 temporizadores a la vez. Aquí vamos a ir primero alimentando un temporizador y este a su vez alimentará al siguiente y este a su vez al siguiente, de manera que ninguno de ellos entra hasta que el primero no hace la temporización, ¿no? Para hacerlo, pues vemos que cada temporizador actúa cerrando la bobina de este relé, que es el que hace los cambios para alimentar al siguiente temporizador. Y una vez que ha entrado este, pues su correspondiente contacto activa el relé siguiente, haciendo el cambio también al tercer temporizador. A la vez, pues ese mismo contacto pues es el que nos enciende o apaga las diferentes pilotos. Vamos a ver la simulación. Cerramos nuestra protección y primero metemos el interruptor. Como vemos, se activa el primer temporizador, ahora ha cerrado y activado el segundo, ha cerrado y ha activado el tercero. Vamos a ver la repetición. Pues bien, ¿qué ventajas hay de este circuito al anterior, que parece que es mucho más complicado? Pues la única ventaja realmente es que mantenemos en reposo los temporizadores. Esto normalmente se utiliza cuando hay tiempos muy largos de temporización, en el que no es necesario tener alimentados los temporizadores si se va a tardar bastante tiempo en ejecutar la siguiente maniobra. Así que con este circuito mantenemos en reposo si no es necesario hasta que les toque secuencialmente ponerse en marcha a cada uno de los 3 temporizadores. En este esquema vamos a ver 2 relés con bloqueo. Es decir, aquí cada relé controla una maniobra diferente que la hemos representado con un piloto, puede ser un motor, lo que queramos, ¿no? Y aquí tenemos la otra maniobra. Claro, lo que queremos con este esquema es que nunca se puedan poner las 2 maniobras simultáneas, es decir, que se haga una maniobra u otra por separado, pero nunca las 2 a la vez. Claro, alguien accidentalmente podría intentar poner en marcha las 2 a la vez. Por eso, el primer relé que entra bloquea el otro para que no pueda ponerse en marcha y viceversa. Aquí tenemos representados un pulsador de paro y 2 de marcha, que serían este, el de paro, y estos 2 de marcha. El circuito es bastante sencillo porque además de diseñar la maniobra que nos interesa, también utiliza uno de los contactos auxiliares que al abrirse interrumpe la posibilidad de que el otro relé se ponga en marcha. Vamos a verlo mejor en la simulación. Cerramos nuestra protección y vamos a poner la primera maniobra en marcha, S1, ¿no? Pues venimos aquí. Ya se nos ha puesto en marcha, ¿veis? ¿Qué pasaría si yo quisiera pulsar esto? Pues como veis, no pasa nada, no se inicia esa maniobra. ¿Por qué? Porque la alimentación de este pulsador ha quedado interrumpida en el momento que se ha activado este relé. Ha cambiado de posición y ahora ya la alimentación que vendría, ¿veis?, de la fase a este, pues no pasa. Este relé me ha bloqueado ese. ¿Qué tengo que hacer para poner en marcha esta maniobra? Pues forzosamente tengo que parar y ahora ya sí me permitirá poner en marcha la segunda maniobra. Si yo quisiera poner ahora esta en marcha, vemos que no funciona. ¿Por qué no funciona? Pues seguimos el circuito, la bobina del relé que tendría que ir, aquí entra la fase, pues ahora tendría que ir el retorno al neutro, vamos buscando el camino y como vemos está interrumpido el camino al neutro. Por lo tanto, este relé me ha bloqueado a este otro. Estas maniobras parecen sencillas, pero en algunas circunstancias
pues son muy importantes porque, por ejemplo, en la subida y bajada de un motor, etcétera, puede ser muy problemático que se quieran dar los dos impulsos a la vez. Entonces hay que obligar a pasar primero por paro antes de iniciar la siguiente maniobra. Esquema de encendido de una lámpara utilizando un telerruptor. Como sabéis, los telerruptores son relés que no llevan una bobina que tenga que ser permanentemente alimentada para cerrar o abrir un contacto. Más bien lleva un sistema mecánico, actúan por impulsos. Metemos un pulso y cambia el contacto, lo cierra, por ejemplo, y al siguiente pulso lo abre. Esto es lo más indicado cuando la duración de la maniobra es muy larga. Imaginaros si tenemos que encender una serie de luces durante muchísimas horas, tendríamos que tener un relé o un contactor permanentemente alimentando la bobina, causando calentamientos, consumo, etc. Mientras que con el telerruptor, pues con un solo pulso nos cierra y ya está, ya se queda sin alimentación durante todo el tiempo que queramos hasta que de nuevo volvamos a cambiar la maniobra. Vamos a probar nuestra simulación, cerramos la protección y aquí tenemos un pulsador normalmente abierto que al pulsarlo nos alimentará brevemente el telerruptor para que nos cierre el contacto y nos encienda la lámpara. Ahí ya, lo tenemos, ¿veis? Ya hemos dejado de alimentar el telerruptor y nuestra lámpara se ha quedado encendida. Cuando queramos apagarla, siguiente pulso, pulso enciende y un pulso apaga. Esto es especialmente útil cuando tenemos que encender un gran número de luces, que hacerlo con un interruptor pues no se podría hacer, ¿no? Por la cantidad de intensidad que pasaría por ese interruptor. Por lo tanto, utilizamos telerruptores que a su vez pueden incluso actuar sobre contactores o relés que manejen grandes potencias. En este esquema vamos a ver el encendido y apagado de dos lámparas de forma alternativa utilizando un telerruptor. Como sabéis, los telerruptores son relés que se activan por impulsos eléctricos, es decir, un impulso activa el contacto y lo cierra y el siguiente impulso lo desactiva o lo abre. No es necesario tenerlo permanentemente alimentado, como en el caso de los relés normales, para que mantenga su posición. En este esquema vamos a combinar un telerruptor con un relé que tiene un contacto conmutado para que según la posición, si está alimentado o no, pues abre o cierra el contacto y esto nos da la posibilidad de alimentar una u otra lámpara. Vamos a hacer la simulación. Cerramos la protección. En este circuito siempre habrá una lámpara encendida. En este momento tenemos esta lámpara. Pues si le damos a nuestro pulsador, ahora cambia por completo a la otra lámpara. De nuevo estamos en la primera y ahora estamos en la otra. Como veis, solo con impulsos se cambia perfectamente la maniobra sin tener que tener alimentado permanentemente, como en este caso veis, está interrumpido, no está alimentado el telerruptor. Bien, pues hasta aquí este vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Muchas gracias.